no podía perder la firma del contrato, ya que eso significaba su ruina total y significaba la ruina del Estado peruano, pues tenía que reembolsarle el dinero a la casa judío-francesa. Entonces se firma el contrato Dreyfus, se logra su oficialización y entonces comienzan las obras públicas. Como se titula en el libro Historia de la corrupción en el Perú, comienza una avalancha de obras públicas, que en muchos casos estuvo vinculada con vergonzosos actos de corrupción. El gobierno de José Balta fue un gobierno de desgaste, un gobierno caracterizado porque en este gobierno se dieron, pues, por ejemplo, avalancha de obras públicas, es decir, se llenó, ¿no? Estuvo cargado de obras públicas, en muchos casos costosas y desmesuradas. Por ejemplo, en este gobierno se va a dar la construcción del Palacio de la Exposición, donde hubieron indicios de corrupción debido a de que el Palacio de la Exposición tuvo un sobrecosto. Pero muy aparte de estas obras públicas también se hicieron otros gastos, por ejemplo gastos militares, comprando armamento y comprando barcos. También se dio el famoso proyecto ferroviario. Y este proyecto ferroviario estuvo a cargo de uno de los personajes más controversiales, más polémicos y nefastos de la historia peruana, el ingeniero estadounidense Henry Meigs. Ahora, este proyecto ferroviario que tenía el Perú, que era un proyecto ferroviario a gran escala, que buscaba en un inicio, parecía ser alentador y un proyecto de modernismo dentro del Perú, porque lo que buscaba era unificar a Lima con las provincias del interior, conectar a Lima con las provincias del interior para poder diversificar la economía, extrayendo nuevos recursos de las provincias y traerlas a Lima para exportarlas, y todo eso parecía un proyecto algo modernista que buscaba el bien para el Perú. Pero no era nada de eso, todo eso estaba alejado de la realidad. En realidad, el proyecto ferroviario de José Balta, que estuvo a cargo de Henry Meigs, fue una pérdida de tiempo. Se despilfarró y se derrochó dinero a manos llenas en un proyecto inviable para esa época. A ver, para el proyecto ferroviario, muchos candidatos dieron sus propuestas, ¿ya? Muchos ingenieros, muchos personajes dieron propuestas interesantes para la iniciación de este proyecto ferroviario. Pero de todos ellos, el que ganó fue el proyecto de Henry Meigs. Ahora, lo más curioso es que el proyecto de Henry Meigs era el más caro, y había proyectos que eran un poco más cómodos y más accesibles. Pero ¿cómo así ganó Henry Meigs si su proyecto era caro? Pues simple y llanamente porque Henry Meigs era una persona sumamente inescrupulosa y utilizaba su inteligencia para actos fraudulentos. ¿Por qué? Porque Henry Meigs logró ganarse a la gente, metérsela al bolsillo mediante coimas y sobornos. Henry Meigs le pagó coimas y sobornos a altos funcionarios del Estado con tal de que aprueben su proyecto y se lo presenten al Estado peruano. De esa manera Henry Meigs logra hacerse con el proyecto, ¿no? Logra hacerse con ese primer lugar y ganar el proyecto para ese anhelado proyecto ferroviario que tenía en mente José Balta. Los demás proyectos obviamente fueron dejados de lado y Henry Meigs fue oficializado como el iniciador del proyecto ferroviario. Ahora, este proyecto ferroviario nunca llegó a nada, ya que prácticamente fue un despilfarro y derroche de dinero. Al final, Henry Meigs le salió carísimo al Perú, ya que terminó despilfarrando y gastando dinero a manos llenas en banquetes, presentaciones, fiestas lujosas, donde iba gente exclusiva y gente privilegiada. No se gastó dinero en fiestas, banquetes, presentaciones, donde Henry Meigs presentaba su proyecto, y unos proyectos que al final terminaron como simples promesas de campaña, ya que dos opciones: o no iniciaban sus fechas de construcción, o simple y llanamente sí se terminaba, pero se quedaban como simples elefantes blancos, ferrocarriles completamente vacíos y completamente inutilizados, o simple y llanamente en otros casos nunca se llegaban a concretar dichos proyectos. Y así llegamos a 1871, la época en la cual
todo comienza a implosionar. El proyecto de Henry Meiggs terminó quedándose como una promesa bonita de campaña. Muchas obras públicas terminaron siendo prácticamente interminadas porque no había tiempo o porque ya prácticamente todo el dinero se había gastado, se había ido, se había malgastado todo el dinero. El dinero del contrato Dreyfus también se esfumó, se fue rápido. Así como vino rápido, se fue rápido. Al final el Perú tuvo que pagarle a la casa judío-francesa con intereses y todo. Y se despilfarró el dinero de manera impresionante. El Perú al final tuvo gastó su dinero, ¿no? De lo que tenía presupuestado para 25 años, se lo gastó en 4 años. Al final el Perú terminó endeudado hasta el cuello. Y lo peor es que terminaron sin acceso a crédito, es decir, nadie le iba a prestar dinero al Perú porque ya estaba endeudado. El Perú estaba endeudado hasta el cuello. Y lo peor es que se avecinaba una terrible crisis económica. Una crisis económica que se terminó por caer y terminó por implosionar en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. En 1872 llegaría al poder Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia peruana, pero llegó en un contexto algo insólito. Recordarán ustedes de que se termina el primer militarismo. El gobierno de José Balta acaba de forma brusca y violenta. José Balta es derrocado por un golpe militar liderado por los hermanos Gutiérrez, quienes se oponían a la subida de poder de Manuel Pardo y Lavalle, se oponían al ascenso al poder de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Y al final, pues, terminaron derrocando a José Balta. José Balta terminó prácticamente siendo apresado por los hermanos Gutiérrez y murió fusilado. Al final, pues, la muerte de José Balta de esa manera tan violenta significó el final violento de lo que fue el primer militarismo en el Perú. Una época caracterizada pues por las irregularidades, informalidades, constantes guerras civiles, sucesivos golpes de estado, cuartelazos y todo lo demás. Una época de anarquía y desorden que había imperado en el Perú por más de 50 años y que había mantenido pues a un estado militarizado. Así pues, tenemos a esta época. El primer militarismo llegaba a su fin y llegaba al poder Manuel Pardo, llegaba al poder de esa manera Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia peruana, que lamentablemente llegó en un momento malo al Perú. Llegó en una época tardía al Perú, cuando ya el Perú estaba prácticamente en la ruina y la bancarrota total, pues Manuel Pardo y Lavalle tenía proyectos bastante interesantes. De hecho, Pardo tuvo proyectos en mente bastante interesantes que de haberse podido ejecutar habría sido bastante positivo para el Perú. Lamentablemente, los malos manejos y la corrupción que se vieron en gobiernos anteriores impidieron que se dieran estos proyectos. El Perú para la época, ya en 1872, comenzó a sentir el fuerte golpe de la crisis económica, y pues el violento final del gobierno de José Balta y el violento final que tuvo el primer militarismo marcaron al Perú en la década de 1870. Llegaría al poder Manuel Pardo y Lavalle, pero Manuel Pardo al final no pudo hacer nada para solucionar la crisis económica que tenía el Perú. Y después ya sabemos lo que va a venir después. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos en un próximo video. Chao.